Bienvenidos. Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol. Mira, y nosotros siguiendo aquí con las conversaciones y las reflexiones que hemos estado haciendo en nuestro programa, a propósito de nuestra actitud Camino al Sol de hoy, que si estás conectando con nosotros ahora, te la repito, tu libertad encuentra su verdadero valor cuando reconoces y respetas la de los demás. Con esa frase, entonces le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien y como siempre muy alineado con lo que ustedes plantean aquí. Es como hay como una especie de sincronicidad lunática porque tiene que ver con lunes. No con la luna. No. O lunética, no sé cómo se dirá. Hola, querido Pablo. Sí, bueno, hoy traigo una reflexión que va en esa línea a propósito de lo que seguimos viendo, ¿no? En el mundo entero y también en el país. La he titulado Serenidad y Pensamiento Crítico para no irse con el amague. Amagar y no dar. El amague del discurso de odio. Sí. Que es esos anzuelos Sí. Que están permanentemente, son bombardeados permanentemente a nivel global, pero también a nivel local. Y yo pienso que también es un poco de higiene mental, que eso lo hemos hablado. Y ojalá con esta maravillosa audiencia de Camino al Sol, que tiene una característica particular y dentro de su diversidad, también tiene muchos aspectos en común, que son ese sentido crítico, ese pensamiento crítico, que es un poco el tema de hoy. Y ese sentido de, digamos, de ética y de bondad y de paz también. En ese sentido, bueno, pues ver si logramos crear una especie de inmunidad de rebaño contra el discurso de odio. Sí. O sea, de no dejarnos contaminar. Y vamos a hablar de eso y cómo podemos protegernos un poco. Yo pienso que hay una tarea que tenemos que hacer porque la industria del clickbait es terrible. O sea, ya sea por interés económico de muchas personas que han encontrado en esa industria una forma de vida y de generar dinero, como por agendas inconfesables de grupos que empujan lo que les interesa a ellos. Claro. Y no vamos a hablar mucho de eso, pues vamos a dejarlo en lo genérico para no darle promoción a nadie. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos evitar irnos con el amague? En un mundo en el que cada vez más personas consumimos la información que se genera en redes sociales o en plataformas que no son medios tradicionales y en las cuales están mezclados los mansos con los cimarrones. Porque está todo ahí. No se preocupen que yo no voy ahora a sugerirle desconéctese de todo. No, porque este es el sistema que nos ha tocado vivir y en él tenemos que quedarnos, que hacerlo posible, por supuesto. Pero sí, comentábamos fuera del aire, que es la idea que está trayendo Paulo, que mucha gente no se está yendo a los medios tradicionales para informarse. Claro. Sino que se está quedando en el TikTok. Tradicionales o digamos serias y contrastadas dentro de las plataformas no tradicionales. TikTok y YouTube está haciendo como los reyes y dentro de ahí los personajes que a veces no necesariamente son periodistas. No son periodistas, la mayoría no son periodistas, son promotores del odio o de la crispación o del escándalo o de llamar la atención por llamar la atención o de los titulares engañosos. Es decir, desacredita. Porque al final la gente tampoco se va a preocupar mucho por entender lo que ocurrió. La gente se va a enganchar con lo que tenga también en su cabeza sin analizar nada. Es el pasquín y el amarillismo en su máxima expresión. El amarillismo exagera hasta la pared de enfrente o incluso llega a mentir. Exactamente. Como nunca lo has visto. Fulanito se desnuda. Exacto. Fulanito, usted desde ahí empieza a dudar. Empieza por ahí. Lo primero, el primer puntico, la primera recomendación, digamos, cuando es recomendación que yo me hago con mí mismo también, es escoger el medio y la fuente con inteligencia. ¿Con qué? Con inteligencia. Y con sentido crítico. Exacto. O sea, piense un poquito y piense que usted es un consumidor
y lo que le están vendiendo es un producto, aunque usted no le esté pagando, aunque usted no esté, aunque la monetización no salga de su bolsillo, alguien se está lucrando con ese clic que usted está dando. Sí. Claro, claro. Y sencillamente por un tema de que no nos tomen de tontos útiles, escoger con sentido crítico e inteligencia a quién usted le da ese clic. Cada vez más vemos personas de todas las edades, no solamente para la gente más joven, ojo, gente de todas las edades, que el 100% de la información, y para los que no están viendo, estoy diciendo entre comillas, de la información que consumen, viene de influencers y podcasters que están en TikTok, YouTube u otras plataformas. Así es. Y lo que es periodismo tradicional, cosas, digamos, fuentes contrastadas, no las tocan y ya le dan crédito a lo que ven o a lo que escuchan y además lo difunden, lo cual ahí se amplifica todo. O sea, lo primero es escoja su fuente con inteligencia y sentido crítico. Porque hay mucho que no es información, es rumor y opinión. Exacto. Sí. Bueno, lo que es más realmente es eso, es rumor. Y tú sabes lo que me llama la atención, Paulo, de esto. Que uno pudiera decir, sí, los jóvenes están siguiendo. No. Ya eso es un paradigma que hay que olvidar. Todo el mundo. Yo recibí el año pasado un informe de mediciones de audiencias, un poquitito de qué está consumiendo el dominicano. Y de verdad, me horripila y mete miedo de verdad. De acuerdo a la generación, a quién está escuchando esa generación. Y algunas fuentes son evidentemente verdaderos surtidores de odio, de crispación, de violencia verbal. No quiero ponerme en el camino del puritanismo, pero también de vulgaridad. Sí, de eso hay muchísimo. Usted escoge. Recordemos que eso ha venido creciendo con los años. No se le puso un límite en su momento, y eso ocurrió en la radio convencional. Se fue creciendo, no se le puso un límite, al contrario, se aplaudía a esas figuras, los demás fueron porque imitando la eso, verdad y luego eso se fue al mundo digital, y por ahí va. Por ahí va. Pero eso, como eso un chele por una baja. Claro. Y entonces, lamentablemente, los medios tradicionales comenzaron a validar a esas figuras. Pues llegó el momento de engancharnos de nuevo el pensamiento crítico y por supuesto, nosotros mismos discriminar lo que consumimos. Recordar lo que es un discurso de odio. Y estoy tomando una definición, digamos, pues se puede decir que académica. Un discurso de odio es cualquier forma de comunicación oral, escrita, visual o simbólica que ataca, denigra, discrimina o incita a la violencia o a la hostilidad contra una persona, puede ser un individuo, o un grupo, basándose en características como raza o etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, ideología o convicciones políticas. O sea que eso nos ayuda un poco a detectar lo que es el discurso de odio. Entonces, además de escoger con inteligencia y sentido crítico la fuente en la que nos informamos, para no irnos con el amague, para no ser pasto de los canallas, es también darse cuenta qué tipo de lenguaje se utiliza. Por ejemplo, etiquetas que generalizan. Ese lenguaje tremendista, o la deshumanización con esa etiquetización, o criminalización. Todo lo que te lleve un tono alarmista, emocional o violento, ya usted tiene que tomarlo con 2 granos de sal. Yo le agregaría un 3er grano de sal. ¿Cómo va esto? O sea, el lenguaje le dice por dónde van los tiros. Y es evidente. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que usted le dé al dichoso clic. O sea, una vez usted le dio ahí, ya se logró el cometido. Usted puede salir de inmediato. Lo otro es, detrás del mensaje, tratar de analizar la información. ¿Cuál es la información que a mí me están dando? ¿Esto es objetivo o se está buscando provocar miedo, rechazo, odio? Y si ustedes se fijan que eso es lo que se busca muchas veces. Paulo, ¿y cómo luchar con el instinto humano, natural, de no me quiero quedar sin saber? Oye, ese titular, ¿cómo no le doy? Sí, porque es que ellos
se juega precisamente por eso comenzamos con la serenidad al principio. Serenidad y pensamiento crítico. Pero es que quiero saber, no me puedo quedar. No, pero por ejemplo, yo consumo muy pocas redes sociales. Y yo recuerdo en una clase con uno de los muchachos más jóvenes que me decían, profe, ¿y cómo usted se entera? Y bueno, yo me entero porque siempre hay alguien que lo manda al grupo de WhatsApp. O sea, siempre hay alguien que lo manda y uno dice, pero mira lo que está pasando. Y ya, no, de verdad. Yo escojo no saber más. Sí. Y porque hay cosas como que no... Es mejor a veces no saber. Es mejor a veces no saber. Tú dices, bueno, pero tú tienes... No, de verdad, no me voy a sumar, tampoco le voy a dar crédito, ni me voy a dejar utilizar por personas que tienen esa intención. Pues, otra guía. Chequéate si ese contenido que se está dando lo que busca es resolver un problema o crear un enemigo o crear agitación, el desorden, o crear odio, que es lo que crear odio. O sea, eso, y a veces disfrazado de buena intención. Muy buena. Por ejemplo, proteger los niños. Eso a mí me da un peque. Sí, porque tú estás utilizando un escudo. No, yo lo que estoy es protegiendo. No, mi hermano, usted está sacando a pasear a su odio. Sí. Exacto. O sea, dígalo como es. O su miedo. Tenga la valentía de llamar las cosas. Llamar las cosas como son. O su miedo. No, porque y a veces no solamente en los medios de comunicación masivos y redes sociales, sino a veces en intercambios que se asumen unas actitudes muy de odio y se escudan o en religiosidad o en... Así es. No, que la niñez, la familia, los valores tradicionales. Bueno, pero espérese, o sea... Viva los valores tradicionales. La esclavitud era algo normal. Es decir, antes la esclavitud era algo normal. Por ejemplo, claro, entonces, ¿volver a qué? Pero ya no. Porque esa es otra cosa que no se entiende. Y de cómo la sociedad evoluciona y se van construyendo derechos y se van reconociendo derechos. Eso a mucha gente lo pone de muy mal ayer. Y queremos volver allá a los feudales, a los señores feudales. Otra recomendación, diversificar la fuente de información. No... Ya hoy día hay que contrastar, hay que ver más de una, especialmente en temas que son, digamos, de interés o que generan cierta polémica. Diferentes opiniones, diferenciar lo que es una opinión de lo que es un hecho. También el lenguaje simplista y con estereotipos es una señal. Esas generalizaciones, no todos los nacionales son tal cosa, no, porque ellos... porque no, porque entonces aquí todo el mundo sabe que no, todo el mundo no me diga lo que yo sé. No me diga lo que yo sé. Claro. Sí. Es muy fácil. El famoso tú sabes, no, yo no sé. Explícame. Y desde luego no sumarse a eso. Sí, claro. De ahí viene un poco la inmunidad de rebaño. O sea, no sumarse a eso, no lo difunda, a menos que usted lo haga dentro de círculos cerrados para como reflexión. Pero como que, miren lo que está pasando, miren a dónde hemos llegado, miren cómo está esto. O sea, es algo que yo invito, que no puedo hacer otra cosa, a las personas que nos escuchan, que no lo hagan, que se abstengan de eso. Si usted va a opinar, porque eso es perfectamente válido, hazlo con responsabilidad. Es eso. Búscate primero de dónde viene ese dato. Eso será verdad. Mira, por ejemplo, con lo que pasó con los documentos desclasificados, que se empezaron a decir muchísimas... todo el mundo brincó, y me refiero a los documentos desclasificados por los Estados Unidos, de la FBI, de la CIA, que muchísimas cosas salieron ahí que... Entonces, ¿pero quién lo está diciendo? ¿Pero cuál es la fuente? El hecho de que esa persona lo dijo, ¿qué interés tenía? Entonces, ha habido que generar todo un recordar qué fue lo que pasó y volver a reencontrarnos. Y aún así yo creo que su daño se hizo, porque mucha gente que solamente se oyó la primera parte y ya se convenció de que... Sí, porque es que lamentablemente, Paulo, en estos tiempos nos hemos convertido lectores de titular y la mitad del primer párrafo. Y si vemos... No avanzamos más de ahí. Y si vemos lo que está pasando en otros países, de cómo se ha manipulado eso, el caso más cercano a Estados Unidos, pero también está pasando en España, donde ahora hay un revisionismo histórico con la dictadura de Franco. O sea, hay gente que está negando que eso, no, Franco fue un santo varón.
Sí. Y le hizo bien a España, y es la izquierda que está, o son los rojos los que están diciendo lo contrario. Si eso está documentado, por Dios. La historia que hay. No, eso yo no lo creo. Es como la gente que dice, no, Sí. yo no. ¿Cómo tú discutes con una gente que cree que la Tierra es plana? Dime. Exacto. O sea, ¿cómo tú razonas? Sí, no hay forma. Oye, para que ustedes vean el impacto que tienen. Entonces este tipo ahí de... entra así la libertad, la tolerancia. Bueno, tú piensas esto, yo pienso lo otro. Ahora, puntos de convergencia es difícil que se puedan dar. No, más con personas así, como dice Pablo. Sí, o sea, porque que están no- cerradas en un Exacto. pensamiento. Sí, pero si el mundo entero se ha dedicado a mentir y a trastornar la información, se le da cabida a que cualquier cosa, verdadera o no, Sí, ya, sí. ya no hay una balanza. Eso Y no hay nada más terrible que estar siempre del lado de la certeza. Es decir, porque yo soy el que sé. ¿Cuál Estoy es la seguro. certeza? Exactamente. Empezando por ahí. Entonces, lamentablemente, lo que nosotros hemos visto como país, y me quedo en el patio, cómo nos hemos llenado de personas que saben. Porque yo les voy a decir, porque yo sí sé, y por qué no me demandan. Es decir, nos hemos ido llenando, es decir, de ese tipo de conversaciones, de discursos, de enfrentas, y como no hay ni causa ni consecuencia, digo, hay muchas causas, lo que no hay son consecuencias. Hemos ido simplemente repitiendo ese patrón. Entonces, más que nunca es importante que seamos consumidores responsables de información. Y eso es un poco Hay que leer. Y contrastar, como tú decías. Primero, y además no le crea a todo el mundo. Exactamente. No le crea a todo el mundo. ¿Quién lo está diciendo? Pero y cuestiónelo. O sea, sí. Y por eso incluso yo he sufrido grandes decepciones de fuentes que yo consideraba creíbles, que han entrado en ese juego. Y Por alguien me dijo el otro día, sí, pero tú tienes que ponerte en el lugar de ellos, porque si no lo hacen se quedan fuera. Yo, bueno, no, perdóname, no. No necesariamente. No, o sea, usted se debe a su Claro. Eso es como que yo ahora comience A la responsabilidad. en el aula a enseñar mentiras. Por supuesto. Exacto. O sea, o a exagerar cosas, porque si no atraigo la atención de los estudiantes. Bueno, entonces, ¿cuál es Y tu nosotros propósito? aquí y en toda Latinoamérica, con esos regímenes que nos tocó, hemos visto personas y medios que se mantuvieron, incluso algunos perdieron Así su es. vida. Claro. O sea, que tampoco es de que sí, que hay que plegarse a lo que quiera, a lo que diga. Ahí entran los principios. Los principios, los valores, la principios. ¿Qué es lo que a ti te responsabilidad, la mueve? empatía. Entonces hay que ubicar quiénes son. Y Sí. recordando aquella frase de Martí, la voy a parafrasear, no la tengo exacta, donde hay hombres y mujeres, para decirlo con corrección de género, sin decoro. Hay muchos, hay unos pocos, otros y otras que llevan en sí el decoro de muchos. O sea, busquemos cuáles son esas fuentes con decoro, esas personas que son serias, que tienen una trayectoria de confiabilidad, de resiedumbre incluso, porque el periodismo es una profesión para gente guapa. Por supuesto. Sí. Para gente valiente. O sea, entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que a lo largo de los años nos han informado, y puede ser de varias aceras, no tiene que ser toda la misma acera, ojo. Porque esta industria del like y del clickbait, porque mueve una cantidad de dinero. tergiversado todo. Pero lo ha tergiversado todo. Entonces nosotros estamos ahí consumiendo. Y necesitamos más que nunca ese pensamiento crítico nuestro para discriminar y no irnos con el amague. Paulo Herrera Maluf, serenidad y pensamiento crítico para no irse con el amague. Hoy es un lunes de reflexión en nuestro país. Un lunes para importante. reflexionar sobre la comunicación, sobre los medios, sobre el tipo de información sobre que mi estamos... participación. Y de cómo yo soy tonto Sí, útil sí. dentro de esta ecuación, o estoy desarrollando un pensamiento crítico. Sí. Paulo, Muchas gracias a ustedes. gracias a ti. Tengo aquí la frase, el párrafo completo de Martí, Por que favor, yo pienso que vale corrígemelo, la pena. corrígemelo. Mira. No es corregir, es darlo completo porque lo dijiste muy bien. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana.
Mira qué bien. José Así te Eduardo. despedimos, Qué Pablo. preclaro. Sí, sí. Son Un las abrazo, Pablo. 8:28 minutos. Sí, música. Seguimos con Sting y esto, Every Breath You Take, que es un acústico, así como en un lugar abierto. Pero una belleza esa interpretación. Como un de parque, Sting. una cosa así. Sí. Como que él estaba pasando por ahí. Sí, estaba así. Si le toca una cancioncita. Exacto. Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.